Hola, buenas a todos. Seguramente muchos quieren realizar una planilla en Excel y no les deja revisar correctamente, ya sea porque se corta las palabras o porque le pone toda la información en una sola fila, columna, etcétera, etcétera. Entonces, en este video le explicaré en detalle cómo hacer correctamente una planilla. Entonces, lo primero que debemos hacer es, vamos a abrir un nuevo Word y luego, una vez que tienen su Word, lo primero importante que hay que hacer en cualquier programa del paquete de Office, sea Word, Excel, PowerPoint, etcétera, siempre hay que configurar nuestro tamaño de hoja que vamos a utilizar. Lo pueden dejar así nomás, pero después cuando quieran imprimir o cuando quieran enviarlo en un determinado formato que no sea con el que hicieron, o sea, en general, para que no se mueva y para que no cambie el estilo de letra ni color, nada, en general se debe convertir a PDF. Cuando ustedes no le dan la configuración que yo le estoy diciendo de hoja, le puede salir mal o no. Entonces, lo primero vamos a ir hacia diseño de página, luego vamos a tamaño y seleccionamos A4. Si ustedes quieren trabajar en A4, si quieren oficio, bueno, le ponen oficio. La cuestión es que una vez que nosotros ponemos el tamaño de hoja, vamos a orientación y ponemos horizontal, ya que las planillas en general son en horizontal y ocupan varias columnas. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces vamos a poner, o sea, vamos a escribir todos los encabezados. Bien, una vez que hayamos terminado de escribir nuestro encabezado, lo podemos hacer más lindo, más bonito, o sea, cambiar el tamaño de letra, darle estilo, etcétera, etcétera. Pero eso en otro video lo explico en detalle. Es más, se lo dejo en la descripción del video para que lo puedan ver. Entonces, ahora ustedes dirán, ahí está todo encimado. Bueno, la cuestión es que si ustedes se ponen en una fila columna, o sea, en esa fila y en esa primera columna, ustedes acá arriba observan que dice nombre de niño. Entonces está completo, no es que está cortado ni nada, porque solamente que acá en esta fila columna no les aparece. Lo mismo sucede con nombre del tutor, ustedes ahí observan, está completo. Y estudio también, que está desfasado en otro. Entonces acá va a depender de dos estilos de cómo quieren ustedes presentar. Ustedes pueden presentar el encabezado así en forma horizontal o lo pueden hacer en forma vertical. Entonces, en forma horizontal, entonces lo que hacemos es, nos posicionamos en la línea que están viendo acá, que está en amarillo, donde se muestra flechita costado arriba. Incluso una vez que se posicionan ahí, en esa primera línea que aparece acá en gris, ahí se marca, ustedes están observando, mantienen presionado el botón primario del mouse y van agrandando hacia su mano derecha, o sea, van corriendo el mouse poco a poco hasta una medida determinada, póngale que sea de 14 y soltamos. Y ahí todavía falta, ahí lo podemos hacer falta. Entonces lo que hacemos lo mismo, vamos de nuevo y ponemos en 15. Ahora, acá hacemos exactamente lo mismo, vamos, agrandamos hasta el tamaño, póngale que sea también de 15, ahí arriba le está diciendo el ancho que va a quedar, y luego soltamos el mouse, o sea, el botón primario del mouse, y ahí también nos queda medio justo, entonces corremos y pongamos que sea de 17, y ahí queda. Lo mismo que acá en correo electrónico, mantenemos presionado el botón primario del mouse y vamos arrastrando hasta darle que pongamos este sea 18 también. Nivel de estudio hacemos lo mismo. Ahora, si ustedes observan, acá hay una línea punteada, eso le está indicando que aquí solamente hasta esa parte se va a imprimir en la hoja. Es por eso que yo les decía, si ustedes no le dan tamaño, no les iba a indicar esto. Para que se den idea de lo que yo decía, es que si nosotros hacemos guardar como, hacemos doble clic en este PC y acá donde dice tipo, ahí buscamos que diga PDF, buscamos PDF acá, y luego le damos un nombre, si no lo dejamos como está, y obviamente buscamos donde lo vamos a guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en directorio y hacemos guardar. Ahora, si nosotros vamos a nuestro archivo que se guardó, y voy a hacer más chico el zoom para que vean que este es toda la hoja, ¿no? Voy a hacer un poco más grande el zoom, y acá al costado me está indicando que es uno de dos hojas. Si yo hago clic en esta flechita, son dos hojas. Luego, entonces acá remarcamos todo nuestro cuadro, mantenemos presionado el botón primario del mouse, todo lo que queremos nosotros remarcar, y luego soltamos el botón primario del mouse, luego vamos a inicio, luego en inicio vamos a donde están fuentes, ahí hay una especie de cuadrito, hacemos en bordes, y luego en bordes hacemos todos los bordes.
Bien, ahí nos quedó remarcado. Ahora nosotros vamos completando. Bueno, acá observan lo siguiente. Para ver que realmente está completo lo que escribieron y que no falta nada, o que está sobrescrito, o que hayan puesto mucha información en la misma fila columna, hacen clic en esa primera fila columna, tratando de ver si está completo, y ahí ven que está completo. Pero no les aparece toda la palabra completa en esa fila columna. Entonces hacen lo mismo. Mantenemos presionado el botón primero del mouse, aparece que divide una columna de otra, mantiene, cuando se les marca esta flechita hacia izquierda o derecha, entonces mantiene presionado el botón primero del mouse y arrastran hasta que les pueda aparecer. Y lo mismo el nombre de tutor, hacemos lo mismo, nos posicionamos. Una vez que nos posicionamos, por ejemplo, si no estamos correctamente, nos muestra una flechita hacia abajo. Si nosotros nos posicionamos en esa fila, en esa línea recta, se nos muestra una flechita al costado izquierda y como una especie de cruz. Entonces ahí sí podemos mantener presionado el botón primero del mouse y vamos moviendo hacia la derecha para que se haga más ancho esa columna. Y vemos hasta donde ahí quedó completo la información. Y acá en correo electrónico también quedó completo, pero para que no les aparezca así subrayado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacen clic y luego les aparece estos, cierran, o sea, hacen clic fuera de su tabla, de su planilla tabla, y luego ahí quedó seleccionado, luego hacen normal y luego ya les queda sin subrayar. Eso es una forma de cómo hacer que toda la información quede cada uno en su fila columna. Pero ahora, si póngale que tienen mucha información, por ejemplo en domicilio, entonces les aparece así, o sea, pareciera que no se escribió completo y está encima de la otra fila columna. En realidad no está, solamente que para que ustedes lo vean está reflejado así, donde ese correo electrónico y yo escribo el correo, ahí pueden observar que se escribió. Es más, después entonces acá hacemos más grande la columna del correo, y acá en domicilio está toda la información. Acá pueden observar, acá cuando está en amarillo está toda la información, solamente que no aparece. Entonces acá en este caso lo que podemos hacer también, si ustedes no quieren hacer más ancho esa fila columna, lo que hacemos, seleccionamos esa fila columna que queremos que aparezca completo y seleccionamos, luego donde dice vamos a inicio, luego en la parte de alineación ahí buscamos y hay una parte que dice ajustar texto, hacemos clic en esa y como pueden observar se ajustó y nos aparece completo la información. Obviamente se hizo más ancho esa fila columna, porque justamente lo que hicimos acá es para que aparezca toda la información y para corroborar que se va a imprimir correctamente todo lo que uno puso. Y si no, bueno, si no quieren que sea así, de fase uno ancho, el otro angosto y así alternándose o todos anchos, etcétera, entonces lo que van a tener que hacer es agrandar obviamente la fila y obviamente acá sacamos esto y ahí le va a quedar perfectamente. Pero si no, van a tener que hacer que todas sean bastante ancho, para mover el ancho de esa fila con cada uno de ellos. Esta sería la tercera opción de cómo hacer que sea mucho más prolijo, y de esa forma se tiene solucionado. En algunos otros casos muchos quieren que directamente les aparezca en vez de horizontal en forma vertical. Entonces, por ejemplo, el lugar de nacimiento, hacemos clic en esa fila columna, vamos a ir a donde está esta especie de flechita, o sea, donde vamos a inicio. Si no le aparece, una vez que hacen clic tiene que aparecer inicio, luego van a la parte de alineación y acá está a ver que dice orientación. Cuando pasan por el mouse con esa parte, luego hacen clic y ahí les dice la orientación que ustedes quieren que aparezca. En este caso yo hace gira el texto hacia arriba y me aparece de esa forma. Entonces, teniendo eso, yo puedo modificar varios aspectos, por ejemplo, que esté en el centro y que esté más en el centro, o sea, en la parte de alineación remarco eso y luego puedo achicar, como yo les dije. Entonces ahí tienen otra forma de cómo hacerlo. Ahora, otra cuestión que hasta ahora todavía no les dije, pero acá cuando ustedes tienen el formato, como les repito, les sigue apareciendo en forma punteada. Ahora, para que ustedes cuando vayan a imprimir o alguien se lo imprima, tienen que aclararle eso de que se lo imprima en una sola hoja. Pero para que esté mucho más prolijo, más presentable, o sea, el color, estilo de letra, tamaño, sombreado, etcétera, vean el siguiente video y lo complementarán y les quedará mucho más presentable esta planilla.